Hola a todos. Este mes de septiembre, la iglesia de Saint-Maclou, en la ciudad francesa de Roanne, celebra por todo lo alto su quinto centenario de su consagración, con conciertos, conferencias y exposiciones como la del escultor colombiano Milton. Y precisamente para hablarnos de esta exposición en la que podemos contemplar sus esculturas monumentales en un marco incomparable como es esta iglesia de Saint-Maclou, Milton ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Milton. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer tenerte de nuevo entre nosotros, sobre todo por esta ocasión fantástica de exponer en una iglesia como la de Saint-Maclou, ¿eh? Pues mira, es la primera vez que yo lo hago de exponer en una iglesia. Lo había hecho ya en otros sitios, pero que no, en las cuales pues ya no había la práctica pues del sermón y todo lo que va alrededor. Hablaremos de eso, pero permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá en 1963, si no me equivoco. Exactamente. Y que con solo 9 años ya empiezas a trabajar el barro. Me decías que antes de saber incluso qué era la escultura, ¿no? Claro, o sea, hay que ver que pues, en la memoria de un niño de 9 años pues no está la palabra escultura. Es simplemente gestos que toma uno y que hace y que va poco a poco concretizando, y los años van pasando y cada vez las cosas se van realmente realizando, y al cabo de, yo pienso, unos 15, 16 años ya conocía esa palabra y poco a poco las cosas se fueron dando. Pero, o sea, yo me considero, como muchos otros artistas también, de que, o sea, yo nací escultor. ¿Dónde encontrabas ese barro con el que jugabas en aquella época? Pues es en Bogotá. En Bogotá tienes muchos sitios a los alrededores pues, de la ciudad, que son lo que llamamos los chircales, y ahí mismo pues se pueden encontrar yacimientos de arcilla y bueno, y eso, o sea, no hay que olvidar también que hay una técnica siempre de ladrillo, que hace parte pues, de nuestra cultura. ¿En aquellos tiempos ya hacías esas figuras tan estilizadas como las que haces ahora? Para nada. No. Yo, o sea, hay que imaginarse que pues yo empecé trabajando con el lado mucho más académico, tratando de ver cómo es realmente la anatomía del cuerpo humano o de los animales o de la vegetación, del volumen en general. Y fue con el tiempo. Entonces yo lo que hice fue comencé con este trabajo de figurativo, después me lancé mucho con lo que era el abstracto. Entonces conocí, por ejemplo, escultores como Henry Moore, como Arp, como toda esta gente. Y después con el tiempo, estando ya, lógico, aquí en Francia, porque yo llegué a los 22 años, poco a poco las cosas se fueron viendo y me di cuenta. Yo creo que hay una cosa que es muy primordial y que yo lo he visto en el transcurso de estos meses que me han parecido muy, muy intensos, es que yo creo que es el hecho también de que las raíces siempre las guardará uno, siempre las guardará. Siempre están ahí. Y para nosotros existe una palabra que se llama el terruño. Y el terruño para mí es eso que nutre la raíz. Lo que nutre, eso de que saca uno así el pedazo de raíz y alrededor está pegado todo lleno de nutrientes, pues es eso. Entonces, pues mi trabajo también, pienso yo, que hace también parte de ese lado donde está uno enracinado, pero al mismo tiempo, pues está uno tratando pues de salir adelante y convertirse uno también como una especie de canopé o algo así, ¿eh? Milton, tengo la impresión, es algo muy personal, sí, que todo tu trabajo lo has construido como reacción al trabajo de otro gran escultor, también colombiano, Fernando Botero. Eres el antibotero, si me permites. Antibotero.
Pues yo creo que eso ¿Conocías ya el trabajo de Botero cuando Sí, empiezas? claro, lógico. Es el maestro Botero, pues hace varios tiempo que está ejerciendo su trabajo y ha servido para muchos artistas, pues de vincularse también con su manera de trabajar. Pero sinceramente no veo mucha semejanza o antisemejanza para poderme identificar al contrario de él. No. Por supuesto, no tienes nada contra su obra. No, para nada no. Milton, te consideras autodidacta, pero a los 18 años vas a visitar un taller de una gran escultora, una lituana. Sí, de Niyoli Cívicas. Ella para mí fue alguien muy importante en mi vida de artista, porque me dio esa posibilidad de encontrar, y de concretizar realmente lo que representa la creación, el modelado, todas esas cosas. Para mí fue muy importante, más que una técnica que me enseñó, lógico, es más que todo ese lado misterioso de la escultura. Gracias a ella quizás vienes a Francia. Sí, yo creo que, el recorrido que yo siempre he hecho siempre me llamó la atención de venir en Europa, porque pues es importantísimo para todos los artistas en general, y eso pues permitió también de que, pues sabiendo que ella venía también de otro país y dándome consejos también, lógico que yo tomé la decisión de venirme para Europa, y bueno, caí aquí en Francia, y desde ahí pues todo siempre se ha dado alrededor de la escultura. Me explicabas hace un momento que aquí en Francia realizas tu primer bronce. ¿Qué recuerdas de ese primer bronce que sale de un molde que tú has construido? Claro, yo al comienzo, pues lógico, porque no había los medios, hacía solamente trabajos en arcilla, yo modelaba mis personajes, que se pueden encontrar los mismos personajes que estoy haciendo ahora, la forma, y lo que las hacía en arcilla, después se cocinaban. La cuestión era el transporte, siempre es demasiado frágil. Entonces tuve la suerte también de tener un amigo, Nicolas Lavarenne, que es un escultor francés, que me inició muchísimo en el trabajo de modelado de la cera. Y como yo veía que sus piezas estaban en bronce, entonces le pedí el consejo de, pues, me dijera cómo era el proceso, las cosas, dónde estaba la fundición y esto. Y así fue que hice la primera pieza en bronce. Y bueno, y claro, está uno muy contento porque saca su primera pieza en metal y feliz y todo, y llega uno a la fundición, le encuentra la pieza, y mi primera reacción es que yo encontré eso horrible, frío, horrible, no correspondía, lo veía de una manera demasiado exagerada, de que estaba mucho más pequeñita la pieza y todo. Y eso no me pareció muy interesante. Y hablando después con él, me dijo, pero Milton, eso es normal, porque, cuando tú haces una pieza, haces la pieza, la cocinas la pieza, la pasas por el horno y la recuperas, eres tú que haces todo el trabajo. Ahí tienes que pasar por otras personas que van a hacer el molde, otra persona que va a hacer la cera, que va a hacer lo que se llama el terminado, y después va a hacer la patina. Que ya tu trabajo no solamente te corresponde a ti, sino también hay toda una técnica que existe, que puedes sacar tu pieza. Ha llovido mucho, Milton, desde aquella pequeña escultura en bronce hasta las de más de 2 o 3 metros que estás realizando ahora, ¿no? Sí, es un trabajo que ha habido una evolución, en el sentido de que, pues, técnicamente son otros medios que hay que utilizar, los transportes, en fin, todo lo que va alrededor. Pero, lo que es interesante es que cuando yo hago, por ejemplo, una maqueta, esa maqueta se puede agrandar, y el trabajo, como es un trabajo que es filiforme, sea en pequeño, sea en grande, no va a cambiar las proporciones. Por cierto, hablando de bronces, pronto va a inaugurarse un proyecto tuyo. La Sociedad Canina Francesa te premió por ese monumento, homenaje a los perros que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Va a ser pronto ya la inauguración? Sí. Eso fue para la Primera Guerra Mundial. Fue la Primera Guerra Mundial, y esto, bueno, ya
la primera vez que me invitaste, se había hablado ya pues para hacer este monumento. Bueno, el tiempo pasó, todos lo sabemos con esta cuestión de la pandemia, y ya se concretizó. Ya, o sea, ya la pieza se está agrandando, se va a sacar el bronce, y mañana se va a entregar la maqueta, la primera maqueta a la ministra de la Defensa de aquí de Francia, para poder saber después con el tiempo dónde se va a colocar la escultura. Entonces vamos a hacer esto aquí en el Hotel de Ville. Nos tendrás al corriente de dónde y cuándo No, se y inaugura. va a ser una pieza que va a ser 2 metros, son más o menos como unos 450, casi media tonelada de bronce que van a trabajar los fundidores, porque pues yo estoy ahí simplemente para organizar Para un verificar. poco. Volviendo a la exposición, Milton, que acabas de inaugurar en la iglesia de San Maclovio, en castellano, San algo que yo Maclovio, no conocía, es un lugar excepcional, ¿no?, para Es tus un lugar esculturas. excepcional, es un lugar excepcional. Es un lugar donde, bueno, a mí me invitaron, bueno, me dijeron una iglesia, y dije, bueno, ¿por qué no en una iglesia, no? Eso es un poquito así, pues, no entendía yo mucho. Entonces el padre, que es el padre Laurent, vino a mi taller, vio mi trabajo, me dijo, eso era lo que él estaba buscando como esculturas para colocar en su iglesia. Y bueno, entonces después yo pasé allá, yo no conocía esta ciudad, y lógico me encontré en semejante iglesia que es una hermosura, es una joya, pues. Es de un estilo gótico, extravagante, lo que llaman el lado extravagante, y al interior, o sea, se encuentra uno con unas especies de chapelas, no sé. Capillas. Capillas, perdón. Unas capillas, se encuentra uno con 6, 8 capillas, en las cuales, pues, mi proyecto era de colocar las esculturas ahí. Entonces estuve haciendo varias maneras de ver cómo quedaría mucho mejor esta pieza aquí, porque son piezas que son grandes. Hay piezas de 3 metros, hay piezas de 2 metros, hay que poderlas mover, en fin, todo esto. Y realmente es fascinante. Es fascinante primero porque hay una luz que es diferente, no es la luz de una galería, estás inundado con los vitrales. O sea, es una luz que viene de otros sitios. Del más allá. Sí, o sea, es un sitio. No, decía que el párroco no se equivocaba escogiendo tus obras porque tienen algo de espiritual, ¿no?, casi de místico. Yo creo que el arte en general, ¿ah? Cuando se escucha una música clásica o se escucha un poema, siempre todo esto viene de adentro, ¿no? Viene de algo que realmente uno no puede dominar en ningún momento. Lo conoce, lo expresa, pero después, si tiene que volverlo uno a realizar, ya no existe, ya es algo que se vivió en un momento, ¿eh? Y seguro que van a adquirir una dimensión desconocida cuando durante los conciertos estén acompañadas de música, ¿no? Están acariciadas por la música, están siempre como eso. O sea, escuchar el órgano, escuchar el violín, el violoncelo, y escuchar toda esta música, y empezar uno a ver la arquitectura de esta iglesia y ver sus esculturas. No, es un momento mágico, realmente es un momento mágico. Ha habido muchos amigos que han venido a la exposición, o sea, yo he visto las esculturas realmente felices, y lógico, pues yo estoy feliz de poder realizar una exposición en un sitio donde hay un pasado, donde estamos yo como presente, y donde después va a haber otros futuros. O sea, es muy bello. Seguro que Miguel Ángel tenía la misma impresión cuando veía sus esculturas dentro de una iglesia, Claro, ¿no? claro. Como toda iglesia construida en la Edad Media, la escultura es muy importante, las fachadas, pero sobre todo en el atrio que fue la Escuela de Bellas Artes, fue escuela, y que fue construido para albergar los huesos de los muertos en la epidemia de peste del siglo XIII, o sea, ¿no? Sí, claro, o sea, yo esta ciudad no la conocía, Rouen no la conocía, o sea, y es una ciudad que la llaman la ciudad de las 100 iglesias. Bueno, no sé si hayan 100 iglesias, pero por todos lados hay un mundo impresionante de arquitectura de la época, que realmente los invito a todos de pasar a ver esa ciudad, porque es una ciudad realmente muy bella.
100 iglesias y una gran catedral que Monet pintó, la catedral de Rouen. Y ahí también, porque a nivel del festival que se hace, ya llevan creo que más o menos unos 10 años haciendo este festival, entonces ellos lo que hacen es invitan dos artistas, un escultor, en el caso pues me ocurrió a mí, y después o sea también ahí en la catedral invitan una pintora, pues que pues es una señora que vive aquí en Francia, es una francesa que expone sus pinturas, pero pinturas monumentales. Entonces eso igualmente pues da un espacio fantástico. Sí, exactamente. Hablando de pandemias y de epidemias, ¿cómo has vivido estos difíciles meses para todos? Un escultor quizás le da más tiempo para trabajar. Pues mira, los primeros meses fue difícil realmente porque pues realmente yo no me preparé yo creo que nadie se prepara. Nadie. Exactamente, pero para mí fue un poco difícil porque pues yo estoy acostumbrado a tener una higiene de trabajo, es decir, de ir todos los días al taller y todas estas cosas. Después ya cuando hubo la segunda ola, pues entonces ahí yo ya me preparé y ya pude hacer mis cosas y pude trabajar. O sea, nosotros como la mayoría de nosotros vivimos solos en el taller, pasamos muchísimo tiempo. Entonces eso realmente no ha cambiado ni me ha afectado realmente a nivel de creación. En París los comercios estaban cerrados durante bastante tiempo, pero no las galerías. No, las galerías estaban cerradas y ahora pues lógico, como estoy ahora haciendo la exposición en esta iglesia, pues las iglesias tampoco nunca cerraron. Afortunadamente, al menos había un refugio espiritual. Exactamente. Entonces, ha sido una linda experiencia, de todas maneras, de poder colocar las esculturas en sitios como estos, como en jardines, como, bueno, un poco por todos lados. Así es de que estoy contento de que los años han pasado y que cada vez pues, las cosas se concretizan aún más. Para un artista como tú, exponer en ese marco incomparable va a cambiar tu manera de ver el arte. ¿Habrá un Milton antes y después de esta gran exposición en Saint-Maclou? Yo creo que... ¿Te vas a volver un artista más espiritual? No creo. Yo encuentro que estéticamente es bastante bello de hacerlo. Sí, yo creo que yo tomé mucho más conciencia, sobre todo a nivel de la música. Mi hijo es músico, pero ahí el hecho o sea, me di cuenta, pude concretizar de que realmente la música es algo muy importante. Es muy, muy importante porque nosotros que pasamos mucho tiempo solos, tenemos siempre esa música que nos lleva y eso ha permitido de catalizar. La música logra catalizar la creación. Entonces es realmente muy importante para el mundo entero de poder escuchar la música y además yo la veo más como un volumen, la música. Por supuesto. En fin, muchísimas gracias, Milton, por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, la exposición de Milton en la iglesia de Saint-Maclou, en la ciudad de Rouen, a unos 50 kilómetros de París, al norte de París, o quizás más, unos 100 kilómetros de París, estará abierta hasta el 3 de octubre, si no me equivoco. Exactamente. Permíteme también que te dé las gracias a Lucien Bisanquet y Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente americano desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.